Hola chicos de ArtChile, esta es la clase de lenguaje y el día de hoy hablaremos sobre las diferencias que existen entre el mito y la leyenda y los elementos formales que dan forma a un poema. Alguna de la información que vamos a tratar en la clase de hoy la puedes encontrar en la página 136 y 137 de tu libro de lenguaje. Para comenzar, vamos a hablar un poquito de lo que, os vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos durante la clase anterior. Las clases anteriores estuvimos hablando acerca del texto narrativo, que era aquel que contaba una historia que le ocurría a un personaje en un tiempo y en un espacio. Y la clase pasada específicamente hablamos de esos espacios y dijimos que dentro de una historia podía existir un espacio físico, que era el lugar donde ocurrían los hechos, y también un espacio psicológico que se relacionaba directamente con el ámbito psicológico que estaba experimentando el personaje en ese momento. También hablamos del ambiente y de cómo las costumbres, los modos de hacer la realidad en algunos lugares determinados se permeaban también, traspasaban a los textos y también podíamos verlos representados en las narraciones que leíamos. Además, aprendimos a diferenciar entre un cuento y una fábula y dijimos que si bien ambos eran textos breves y ambos eran textos narrativos, la gran diferencia entre el cuento y la fábula es que la fábula tiene una intención clara de dejarnos una enseñanza que también se conoce como moraleja. Vamos entonces a la clase del día de hoy. Para comenzar, vamos a tener que clarificar cuáles son los objetivos de esta clase, y lo primero que debemos saber es que al terminar la clase tenemos que ser capaces de distinguir claramente entre un mito y una leyenda y ser capaces de reconocer cómo las características del mito se encuentran en un texto y cómo las características de la leyenda se encuentran en un texto legendario. Y una vez que hayamos comprendido la diferencia entre mitos y leyendas, vamos a dedicarnos a conocer cuáles son los elementos formales de una composición poética. Así es que vamos a comenzar. Y lo primero es que vamos a poner en paralelo estos dos textos que son el mito y la leyenda. Por una parte, vamos a ver que ambos son textos narrativos, pero el mito es un relato que trata de explicar el origen del mundo, el origen del universo o el origen de alguna circunstancia, de alguna realidad. Por su parte, la leyenda busca explicar el origen de algún elemento natural. Por ejemplo, cómo se formó una laguna, o cómo es que se formó un cerro, o cómo una planta tiene poderes tiene poderes curativos, etc. Y también puede ser o puede dar la explicación de un fenómeno cultural. Por ejemplo, el origen de una fiesta, el origen de determinada celebración o el origen de determinada creencia. En el caso del mito, el mito vamos a tener que es un relato que tiene intención histórica, que buscó o que tiene un punto preciso de partida. Ahora, como ese orden preciso de partida es en tiempos remotos, es decir, cuando el ser humano todavía no tenía conciencia o no anotaba los años. Y por lo general, en el caso del mito se habla o se señala que esto ocurrió hace muchos años o hace infinidad de años, cuando el mundo recién se estaba formando. En el caso de la leyenda, no tiene un momento histórico preciso, sino que puede ocurrir o pudo ocurrir en algún momento determinado. En el mito aparecen dioses que realizan las acciones fundamentales dentro del relato. En el caso de la leyenda, tenemos que los protagonistas van a ser personas. En el mito vamos a encontrar seres fantásticos, seres fabulosos como minotauros o como esta mujer que tiene serpientes en la cabeza, o vamos a encontrar también seres fantásticos como es el caso de serpientes que tienen vida y que tienen la posibilidad de tomar decisiones respecto de lo que quieran. En el caso de la leyenda solamente vamos a tener personas, seres humanos que van a desarrollar ciertas actividades. En el caso del mito, no siempre hay un elemento real que se vincule con este mito. Como decíamos recién, en el caso de Medusa tenemos a un ser mitológico que tiene una cabeza llena de serpientes y que si uno mira a esta mujer a los ojos se convierte inmediatamente en piedra. En el caso de ese ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que no existe
un referente real respecto de esa persona. Pero, por ejemplo, hay una leyenda que cuenta el origen del color de una laguna esmeralda que se encuentra en el altiplano y que para darle explicación al color turquesa que tiene que tiene esa masa de agua, hay quienes dicen que enterraron en ella a una princesa inca que tenía los ojos del color en que podemos ver en el agua, y que una vez que la sepultaron ahí, el agua inmediatamente tomó el color de los ojos de la princesa. En ese caso tenemos elementos que sí son reales, por ejemplo la laguna y también la princesa inca que fue sepultada. También el mismo hecho, el mismo relato de un sepelio, de una sepultura, es también un elemento que tiene que ver o que se relaciona con nuestra realidad. Veamos dos ejemplos. El primero es el caleuche. Dicen que el caleuche es un barco fantasma usado por los brujos para ir de un lugar a otro. Por pertenecer a tan curiosos dueños, el barco tiene propiedades inimaginables, como ser capaz de enfrentar peligrosas tormentas, navegar a alta velocidad y convertirse en otros elementos, como troncos flotantes o rocas. Según cuenta la historia de esta extraña embarcación, casi todos sus tripulantes son incautos pescadores que quedan hechizados con sus encantadoras melodías. Tenemos entonces el caleuche y nos preguntamos, ¿a cuál de los dos tipos de texto pertenecerá esta historia? Exactamente, el caleuche es una leyenda. ¿Por qué razón? Primero, porque intenta explicar un fenómeno cultural que es la desaparición de algunas personas. En efecto, cuando en Chiloé hay algunas personas que deciden dejarlo todo e irse de la isla y no darle explicaciones a su familia, entonces en esta desaparición hay quienes señalan que a esta persona se la llevó el caleuche. También ocurre con aquellos pescadores que sufren o que tras un naufragio no son encontrados sus cuerpos, entonces también se habla de que fueron llevados por este barco fantasma. No hay un momento preciso en que aparezca el caleuche. Se sabe que existe y se sabe que transita por los mares de Chiloé, por los fiordos del sur de Chile, pero no sabemos en qué momento preciso o a partir de qué hecho surge esta historia, este relato. Sus protagonistas, pese a que es un barco fantasma, son seres humanos, son pescadores incautos que caen atrapados por lo alegre y lo atrevido que es la música y las diversiones que propone este barco fantasma. Tiene también elementos del mundo real, que son los seres humanos, son los pescadores y también la presencia de este barco en donde o que funciona como el espacio físico de esta narración. Encontrémonos con otro ejemplo. Este es otro texto. Dice Tentembilú y Kaikaibilú. Tentembilú y Kaikaibilú son los hijos de los Pillanes, Antú y Peripillán, respectivamente. Ellos fueron convertidos en serpientes y desde siempre han estado en conflicto. Tentembilú maneja la tierra y ayuda al ser humano, y Kaikaibilú cuida el mar. Un día, Kaikaibilú despertó de su largo sueño y, enfurecido con los hombres por ser tan poco agradecidos, comenzó a azotar su cola en el agua, con lo que inició un gran cataclismo que terminó inundando todo el territorio. Tentembilú, amiga de los hombres, decidió ayudarlos y comenzó la gran tarea de salvarlos, llevándolo a los cerros. La mayoría no logró llegar al terreno más alto y se convirtieron en peces, aves y animales marinos. La lucha siguió durante mucho tiempo, hasta que ambas serpientes se cansaron de pelear, y si bien Tentembilú obtuvo una victoria parcial, pues el agua no logró inundar la totalidad de la tierra, igualmente esta nunca volvería a su nivel natural, formándose así la actual geografía del sur de Chile. Según la tradición mapuche, Tentembilú continúa manifestándose mediante los terremotos y las erupciones volcánicas, mientras que Kaikaibilú causa los maremotos cuando se revuelve en el medio de su sueño.
Entonces, acá estamos en presencia de un texto que, al igual que el anterior, busca explicarnos el origen de algo. En este caso, de cómo se formó la geografía del sur de Chile. Pero, ¿a qué tipo de texto nos estaremos enfrentando y por qué razón? Decimos que el texto de Kai Kai Bilú y Tenten Bilú es un mito, porque intenta explicar el origen de la geografía del sur de Chile y por lo tanto nos habla del origen de un fenómeno natural, en este caso, la forma que tiene nuestro país en el sur. Quiere explicar un hecho histórico que dio origen a una forma geográfica en específica. Busca entonces o se sitúa en un punto histórico de la humanidad, que si bien no se sitúa en años o no se precisa en años, sí podemos saber que hubo una época en que el planeta Tierra estuvo expuesto a diversos cataclismos y en esos cataclismos o en esos terremotos o en esas múltiples erupciones volcánicas, para darle una explicación, se inventa este mito, pero existe una partida histórica, un hecho histórico que tiene que ver con estas explosiones que ocurrían en nuestro planeta o que ocurrieron en nuestro planeta. Sus protagonistas son dioses. Los pillanes que se mencionan en el texto son los dioses mapuches o son espíritus que los mapuches reconocen como sus ancestros. Y son seres sobrenaturales, Kaikaibilú y Tentenbilú. Pues son dos serpientes personificadas, ya que las serpientes no tienen un interés de luchar entre sí porque los hombres son malos o para defender a los hombres, en el caso de Tentenbilú. Las serpientes simplemente viven su vida sin preocuparse mayormente de lo que ocurre a su alrededor. Por lo tanto, cuando decimos que estas serpientes piensan en el bien y el mal, o piensan en proteger a los seres humanos, o piensan en destruirlos, al darle esta connotación o estas características de ser humano, decimos que las estamos personificando. Y como además son seres tan enormes, entonces sabemos que Kaikaibilú y Tentenbilú, que además son hijos de los dioses y que nacen con formas de serpiente, son seres sobrenaturales. Una vez que hemos hecho esta distinción entre lo que es el mito y la leyenda, cabe destacar o cabe señalar que el mito intenta explicar el origen de algún fenómeno y se sitúa en un punto histórico y sus protagonistas son dioses, y que por su parte la leyenda no intenta hacer la explicación del origen o intenta explicarnos más que fenómenos que se originan naturalmente, son fenómenos más bien culturales o que están localizados en una región en particular. Fundamentalmente la gran diferencia es que sus protagonistas son seres humanos, por lo tanto el tiempo se sitúa en la presencia o la existencia de estos seres humanos. Ahora vamos a dar paso al punto siguiente de la clase, que ya se relaciona con otro tipo de texto y que es el texto lírico. En el caso del texto lírico, vamos a reconocer o identificar que su diferencia fundamental con el texto narrativo es que el texto lírico busca expresar sentimientos, busca transmitirnos el punto de vista, las sensaciones psíquicas que tiene un hablante lírico. Para ello, vamos a tener que en el texto lírico encontramos elementos formales dentro de un poema, porque el texto lírico se relaciona o se evidencia o se da a conocer a través de los poemas. Entonces vamos a ver que en el texto lírico vamos a encontrar los versos y vamos a definir verso como la serie de palabras que se escriben en una línea y que forman parte de un poema. Los versos pueden tener una cantidad fija o variable de sílabas. Y cuando tenemos un grupo de versos, a estos versos le vamos a llamar estrofa. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a tener que los versos de un poema son cada una de las líneas que conforman este poema. Y por su parte, la agrupación de estos versos se va a llamar estrofa. Ejemplo: cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Tengo acá entonces una estrofa que tiene 4 versos. Versos y estrofas son distintas partes en las que puede dividirse un poema. Estas divisiones le dan ritmo al poema y destacan el sentido que éste tiene. En muchos poemas
al final de 2 o más versos se repiten algunos sonidos. Esta repetición de sonidos se llama rima. Vemos, por ejemplo, que en el caso de la estrofa anterior, el verso número 1, cultivo una rosa blanca, rima con el verso número 4, que me da su mano franca. Y por su parte, los versos 2 y 3 también riman, en junio como en enero, para el amigo sincero. Entonces, enero rima con sincero. Es decir, hay sonidos en estas palabras que se repiten. Vamos a conocer 2 tipos de rima. Por una parte, la rima consonante y también la rima sonante, aunque existen poemas que no tienen rima. Cuando nos encontramos con un poema que no tiene rima, es decir, que no hay coincidencia en los sonidos finales de los versos, vamos a decir que estamos en presencia de un poema con versos libres. En el caso de la rima consonante, vamos a ver que se repiten todos los sonidos finales desde la última vocal acentuada. Por ejemplo, viene rodando una ola. Y esa ola rima con el tercer verso que dice y se envuelve en una estola. Luego el quinto verso dice viene sola y se va sola. Me deja una caracola, el verso 7. Y el verso 9 dice y en la huella de su cola. Entonces, al tener la repetición del sonido ola, tenemos una rima consonante, porque riman todos los sonidos. Lo mismo ocurre con los versos pares. El segundo verso termina en me dice hola, ¿qué tal? Y el verso 4 de espuma y sal. En el verso 6 bajo el cielo azul vitral y en el verso 8 de cristal. El verso 9 brillando a la luz astral. Es decir, todos los sonidos finales terminan con la combinación AL. Por lo tanto, también tenemos un ejemplo de rima consonante, puesto que riman todos los sonidos finales. Pero también existe la rima asonante. En el caso de la rima asonante, vamos a tener que solo se repiten las vocales de los versos. Ejemplo, este niño brusco y loco viste túnicas amarillas y se arropa en las mañanas con un manto de neblina. Acá las palabras que riman son la palabra amarilla y la palabra neblina. Y vamos a ver que desde la última vocal acentuada, en el caso de amarilla es amarilla y en el caso de neblina es neblina, tenemos que la última vocal acentuada en ambas palabras es la letra I. Luego hay una consonante que no coincide, pero luego coincide la letra A. Por lo tanto, cuando solo coinciden o solo se repiten las vocales, vamos a decir que la rima es asonante. Para finalizar entonces, vamos a ver que mitos y leyendas tienen muchos aspectos en común. Ambos son pertenecientes al género narrativo. Ambos nos cuentan una historia que le ocurren a personajes en un lugar y espacio determinado. Pero, en el caso del mito, busca explicarnos el origen sobrenatural del mundo y en el caso de la leyenda busca explicarnos el origen cultural o natural de algún fenómeno más local. También podemos ver que en la leyenda los personajes principales son seres humanos, en el caso del mito son dioses o seres sobrenaturales. Y por otra parte, los elementos en la forma de un poema son versos, que son cada una de las líneas de un poema, y la estrofa, que corresponde a la reunión de esos versos. También vemos que para darle ritmo al poema, las palabras finales o los sonidos finales de las palabras muchas veces van a coincidir y a esta coincidencia de sonidos finales le vamos a llamar rima.